Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a este culto de oración y vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Salmo 70, versículo 4 y 5. En el Salmo 70, versículo 4 y 5. Dos versículos, hermanos, vamos a leerlo juntos. Nos ponemos de pie. Dice la palabra de Dios así: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayúdame, y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Que el Señor sea siempre nuestra fortaleza, nuestra ayuda, nuestra guía, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, a poner este culto en las manos de nuestro Dios. Señor, te damos gracias porque nos das esta oportunidad de reunirnos en este lugar especial para alabarte, para glorificar tu nombre. Gracias por ser bueno durante estos días y guardarnos y protegernos. Y queremos, Señor, que tú estés con nosotros, que todo lo que hagamos sea de una forma que glorifique tu nombre, pero también, Señor, que nuestras vidas sean edificadas, fortalecidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, himno Victoria en Cristo y el himno Dilo a Cristo. Sí. Buenas tardes, hermanos. Cantemos con gozo este himno Victoria en Cristo. Dice, hermanos: hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Victoria, victoria sin igual. Cuando me arrepentí, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi casa
cuerpo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén, hermanos. Así puestos de pie, vamos a cantar ahora este himno titulado Dilo a Cristo. Dice, hermanos: cuando estás cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estás de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Se acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te darán el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Vamos a tener una oración especial por las misiones. Oremos por nuestro hermano Alfonso, oremos por nuestro hermano Alejandro, nuestro hermano Daniel, nuestro hermano Artemio, ¿verdad? Que las obras sean fortalecidas allá en aquellas colonias y que sigan adelante, sigan creciendo. Adelante, hermana. Dios les bendiga, mis hermanos. Yo les voy a pedir que puestos de pie, por favor, en una actitud de oración, llevemos ante Dios estas oraciones por nuestros hermanos misioneros. Vamos a orar. Amante Dios y buen Padre Santo, Señor, una vez más te damos gracias, bendito Padre, por este día hermoso que ya nos has dado, Señor. Gracias, Padre bendito, por la misericordia con que tú nos has guardado hasta este momento, bendito Dios. Y de una manera muy especial, Padre, queremos poner en tus manos estas 4 misiones tuyas, bendito Dios. Gracias por el gran privilegio, Señor, que les das en estos momentos, Señor, de estar dando estos cultos, Dios, en sus tiempos, Padre. Gracias, mi Padre, porque hasta aquí has bendecido a mi hermano Daniel Mata, Padre. Gracias, Señor, te damos por esta misión de Nuevo Pacto. Ruego tu cuidado para él, para su familia completa, Dios, en ese ir y venir
allá a aquel lugar de nuevo pacto, Dios. Guárdale, Señor, sé con cada miembro de esta misión. Tú favorece los planes que mi hermano tiene, Señor, y de acuerdo a tu bendita voluntad, Dios, que sé que es para salvación, Dios, sigue agregando, Señor, los que han de ser salvos en aquel lugar, Dios. Bendice, Señor, y suple toda necesidad que haya, Dios. También en tus manos ponemos a Monte de Dios, Señor, donde tu palabra es predicada por mi hermano Alejandro Vega, Dios. Bendícele y guárdale también, Dios. Sé en su petición que él tiene delante de ti con su esposa, mi hermana Mina, pero también bendice la necesidad de la petición, Señor, que tiene cada miembro de esta misión, Señor. Bendíceles, Dios, y guárdales en el hueco de tus manos, que mañana, tarde y noche tu misericordia siga siendo en la vida de mi hermano Daniel, de mi hermano Alejandro, Dios, y que tu bendita palabra, Señor, siga siendo predicada en aquel lugar, Dios. En tus manos encomiendo también a mi hermano Artemio Hernández y a mi hermana Juanita, Dios. Bendíceles en gran manera, Dios, y tú conoces la petición que hay en su corazón. Yo te pido, Dios, que sigas bendiciendo su familia, Padre, pero de manera especial seas en el crecimiento de esta misión, bendito Dios, con los planes que haya. Señor, tú prospéralos, perfecciónalos, Padre, y que tu nombre se glorifique en esta misión a través de cada uno de mis hermanos, Señor, que forman esta iglesia, Señora, en esta misión, Dios. Bendíceles, Padre, pero también en tus manos encomiendo a mi hermano Alfonso, a mi hermana Catita, Señor. Tienen poco de haber abierto también aquel lugar de Mata Redonda, Dios, Getsemaní. Gracias, Dios, porque hasta aquí les has bendecido, les has guardado en salud, Padre. Ruego que tu mano poderosa siga siendo con ellos en ese ir, en ese estar y en ese regreso a casa nuevamente, Señor. Padre, sé con la necesidad que tiene cada uno de mis hermanos en aquel lugar, Dios. La mayoría son gente mayor, Padre. Yo te ruego que les sigas protegiendo y que tu mano poderosa siga manifestándose en aquel lugar, Dios. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has bendecido. Ruego también que tu mano de poder sea con cada uno de mis hermanos que predica tu bendita palabra, dentro y fuera de esta República Mexicana, bendito Dios. En el precioso nombre de Cristo Jesús lo pido, con acción de gracia lo ruego. Amén. Tomen asiento, hermanos, hay un canto especial. Nuestro hermano Jaciel trae un canto especial en esta hora. Bien, hermanos, esta tarde quiero compartir con ustedes este himno titulado Es Jesús, mi amado guía. Es un himno que habla acerca de la guía de Dios. Quiero compartirles un versículo, dice ahí en Isaías 48:17. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te encamina por el camino que debes seguir. Espero que sea de bendición, hermanos, para ustedes, y bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Si Jesús es quien me guía, ¿cómo más podré temer? Dudaré de su vigilia, si mi herencia en él tendré. Tierna paz en él ya gozo, suyo soy ya por la fe. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. Es Jesús mi amado guía, mi esperanza, mi solaz, mi consuelo en el día y en noche grata paz. 'Mi poder en la
tristeza, mi maná, mi libertad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amado guía, de mi ser consolación, de lo que antes carecía, Él me imparte en profusión. En la gloria me promete divinal seguridad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Dios les bendiga, hermanos. ¿Habrá alguien en esta noche, hermano, que traiga una palabra de gratitud? Que le quiera dar gracias a Dios por alguna bendición recibida, que de ahí de su lugar pudiera ponerse y de pie y decirnos fuertemente lo que Dios ha hecho. ¿Habrá alguien? Bueno. ¿Sí? Amén. Gracias por esas bendiciones. ¿Habrá alguien más, hermanos? Amén. Gracias a Dios por eso. Amén. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar por algunos enfermos. Mire, Nayola Gamboa, familiares de nuestros hermanos, está delicada. Gracias por orar por el hermano Antonio Rivera. Sigamos orando por el hermano Antonio Rivera porque él ya ha mejorado. Ya el lunes pudimos hablar en una reunión que tenemos en Pastores ahí y pudimos hablar y verlo y fue de gozo, pero también pide por su esposa porque saliendo del COVID va a ser puesta en una cirugía. Oremos también por la familia del hermano Carrizales. En estos días falleció nuestro hermano José Carrizales, un hermano muy amado en este lugar, y falleció. Hubo muchos contagios de COVID ahí en la iglesia Puerta La Hermosa en San Antonio, y bueno, nuestro hermano falleció, y oremos por la familia Carrizales. La esposa del hermano José Carrizales está enfermita, ella sigue enferma, su cabeza tiene que ser cuidada mucho, así que oremos por la familia. También oremos por nuestra hermana Lilia Flores. Ustedes saben todo el tratamiento que ella lleva, pero aparte
tiene un problema de un derrame cerebral, entonces necesita la oración de nosotros. Por nuestro hermano Lázaro Bujanos, por nuestro hermano Liz, que está aquí con nosotros, nuestro hermano Liz Rivera. Ustedes saben la petición que hay en el corazón de nuestros hermanos. Así que allí donde está, hermano, por favor, cierre sus ojos, incline su rostro y oremos. Amén. Por favor. Amantísimo Señor, que moras en los cielos, en la tierra, te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor, y has guardado, cuidado a tu pueblo. Y te pedimos que sigas obrando, Señor, en la vida de Nayola Gamboa. Tú conoces su condición en su cerebro, tú conoces la parálisis que ella tiene y la ponemos delante de ti, Señor. Tú puedes levantarla, tú puedes hacer esa obra. Señor, sé con su cuerpo, sé con su mente y bendícela. Nuestro hermano Antonio Rivera, gracias porque está mejor, porque puede hablar más, porque puede sostenerse un poquito y caminar más, Señor, y te pedimos que sigas siendo con él, sí, haz la obra, Señor, en su esposa también, y en la petición especial que ellos tienen como familia. Bendice las obras que él predica allá en Orlando, Señor, y guárdalo, protégelo. Te rogamos por la familia Carrizales, Señor. Tú nos permitiste conocer a nuestro hermano José Carrizales. Él predicó aquí en este lugar, predicó compartiendo tu palabra y bendiciéndonos, Señor, y ayudándonos para poder acercarnos más a ti. Pero ahora te rogamos por la familia, por su esposa, por los hijos, por cada uno de los miembros de aquella iglesia. Ayúdalos. Te rogamos también por la salud de nuestra hermana Lilia, que tú seas con ella en su cerebro, Señor, y que la bendigas, que la fortalezcas en su cuerpo, que pueda tener la fuerza, la salud para recibir el tratamiento que necesita. Te pedimos también por nuestro hermano Lázaro, que tú lo sigas ayudando y fortaleciendo, le sigas dando paciencia, Señor, en su cuerpo, en sus piernas, fortaleza. Le ponemos en tus manos por la petición de nuestro hermano Ulises. Tú la conoces, Señor, y rogamos que tú te manifiestes. Gracias por tu cuidado. Gracias por nuestra hermana Lilian, por la protección que tú has tenido para con ella, su familia. Gracias por nuestro hermano Armando, por las bendiciones que tú has derramado en su vida. Gracias por Martín, Señor, que le has sostenido y en medio de las enfermedades, las circunstancias, Señor, que él ha tenido, él sigue adelante, sigue creciendo y te pedimos que lo sigas fortaleciendo, Señor. Gracias porque nos has ayudado a cada uno de nosotros por las bendiciones recibidas. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a entonar este himno, Te cuidará el Señor. Bien, hermanos, cantemos este himno. Dice: nunca desmayes en todo afán, te cuidará el Señor. Sus fuertes alas te cubrirán, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verás solo jamás, velando está su amor. Te cuidará el Señor. Cuando flaqueare tu corazón,
corazón, te cuidará el Señor. En tus conflictos y tentación, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor. No te verás solo jamás, velando está su amor. Te cuidará el Señor. De sus riquezas te proveerá, te cuidará el Señor. Jamás sus bienes te negará, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor. No te verás solo jamás, velando está su amor. Te cuidará el Señor. Que pruebas vengan, no importa, no, te cuidará el Señor. Tus cargas todas en Cristo pon, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor. No te verás solo jamás, velando está su amor. Te cuidará el Señor. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 4. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Lucas, capítulo 4, versículo del 1 al 15. Jesús, en forma alternada, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Juntos, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vamos a orar, hermanos. Hoy vamos a hablar sobre el tema: ¿cómo podemos vencer la tentación? ¿Cómo podemos tener esa victoria sobre la tentación? Señor, te pedimos que nos hables a nuestra vida y que nos fortalezcas en este tiempo en la cual hay, Señor, muchas fuerzas que tienden a alejarnos, a olvidarnos o a cometer cosas que no convienen delante de ti y para nuestra vida. Te pedimos que seas con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, hermanos.
cómo podemos nosotros ser fortalecidos en el tema, hermanos, de la tentación. La tentación, hermanos, debemos de saber que no es pecado, pero la tentación nos lleva al pecado. Cuando hablamos de la tentación, estamos hablando de la antesala del pecado, hermanos, que nos lleva hacia esa condición de ofender, de hacer lo incorrecto delante de Dios. En esta porción de la Biblia, Jesús fue tentado, hermanos, y fue tentado no solamente estas 3 veces, sino que también fue tentado en otras veces, pero en formas de varias circunstancias. Pero dice la Biblia que cuando fue tentado en todo, Él no cometió pecado. Es decir, nuestro Señor nos ayuda y nos da, hermanos, dirección para poder vencer cuando nosotros viene la tentación. Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos dice acerca de este ejemplo que tenemos en nuestra vida, que es el Señor Jesucristo para todos nosotros. Porque Hebreos 4, 15, ¿lo tiene, hermano? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero hermanos, sin pecado. Entonces tenemos un ejemplo para nuestra vida, un ayudador para nuestra vida, porque van a venir tentaciones a nuestra vida de muchas formas, de muchas maneras, en muchos momentos. ¿Por qué es peligrosa la tentación? En primer lugar, hermano, la tentación es peligrosa porque, ya lo dijimos, nos hace que pequemos. La tentación es pecado, pero nos lleva a cometer pecado. En segundo lugar, hermanos, porque esa tentación, al llevarnos a cometer pecado, nos hace que se rompa la comunión con nuestro Dios. Se rompe esa relación con nuestro Dios cuando estamos cometiendo pecado. Pero también, hermanos, porque no nos deja avanzar espiritualmente. Si constantemente estamos cayendo en pecado y un pecado está haciendo estragos en nuestra vida, no nos deja avanzar en la vida espiritual. En otras palabras, hermanos, lo que Dios quiere desarrollar en nosotros, el potencial espiritual que Dios quiere poner en nosotros para ser usados, no es alcanzado porque estamos cayendo constantemente en ese pecado. Viene la tentación y pecamos, viene la tentación y pecamos. Entonces no avanzamos en la vida espiritual. Y eso es algo que no debe de pasar en el creyente. El creyente debe estar constantemente creciendo, avanzando en su relación, en su entrega, en su comunión con nuestro Dios. Amén. Amén, hermanos. Pero también, hermanos, la tentación es peligrosa porque no nos permite ser usados por Dios de una forma eficaz. Tal vez uno dice, bueno, si yo caigo en pecado, la tentación viene y el pecado, pero hermanos, perdemos el poder de Dios para ser usados. Perdemos, hermanos, la fuerza, la eficacia de Dios para ser usados en el servicio a nuestro Dios. En este pasaje de la Biblia, hermanos, podemos ver varios personajes que aparecen en estos versículos. Número 1 está Jesús, está también el Espíritu Santo y está también, hermanos, el diablo y Satanás. Es importante entonces resaltar, hermanos, que Lucas nos dice que esta es la preparación que está teniendo Jesús para el ministerio. La razón por la cual fue llevado por el Espíritu Santo, hermanos, al desierto, es porque Él iba a comenzar un ministerio, iba a continuación tener un ministerio y tenía que ser preparado para ese ministerio. También nosotros, hermanos, muchas veces Dios va a usarnos de una forma, pero primeramente Él nos prepara. Él, hermanos, nos lleva a pasar situaciones, hermanos, para que seamos probados, para que seamos retados, para que seamos examinados, para poder usarnos más adelante. Jesús estaba siendo, hermanos, entonces preparados para servir a Dios. La Biblia
nos dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús, hermanos, estaba lleno del Espíritu Santo. Mire por favor en el capítulo 3, versículo 22. La Biblia nos dice que y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Recuerde que aquí estamos viendo el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Y dice que el Espíritu Santo vino sobre de él. En el capítulo 4, en el versículo 14, hermanos, la palabra de Dios dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Observemos entonces que Jesús está lleno del Espíritu Santo, y al hablar de la llenura del Espíritu Santo estamos hablando de que el Señor está siendo guiado, controlado por el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, hermano. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Pero también Mateo lo expresa de otra manera. Ahí, por favor, para ver un pasaje paralelo en Mateo capítulo 4, en el versículo número 1. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y luego dice, hermano, para ser tentado por el diablo. Por un lado vemos la obra del Espíritu Santo sobre Jesús, y por otro lado también vemos la obra del diablo, hermanos, sobre Jesús. Nosotros tenemos, hermanos, el Espíritu Santo ahora como cristianos, pero también tenemos al diablo que no nos deja muchas veces y bombardea nuestra vida, para que caigamos, para paralizarnos, para, hermanos, ponernos en no actividad, inactivos, hermanos. Jesús, la Biblia nos dice que había estado ayunando, hermanos, sin comer por 40 días. Estos 40 días nos hablan de algo que en la Biblia representa un tiempo de prueba, hermano, un tiempo de examen. Por ejemplo, Noé fue transformado por 40 días de lluvia. Moisés fue transformado por 40 días al pasarlo, hermanos, en el monte Sinaí. 40 años en Egipto, 40 años, hermanos, de sirviendo en los animales de su suegro, 40 años, hermanos, sirviendo a Dios. Israel también duró 40 años en el desierto. El número 40, entonces, es usado, hermanos, muchas veces como ese tiempo de prueba, ese tiempo en la cual Dios trabaja ya sea en una persona o en un pueblo. Elías fue transformado cuando Dios le dio fuerzas por 40 días, lo sostuvo para darle fuerzas. Nínive fue transformado cuando Dios le dio 40 días para arrepentirse. Los discípulos de Jesús fueron transformados cuando pasaron 40 días después de la resurrección de Jesús. Jesús, hermanos, también recibió poder después de pasar 40 días en el desierto. Recuerde que Lucas nos está describiendo, hermanos, antes de comenzar el ministerio, fue llevado al desierto para que fuera examinado, para que fuera retado, para que fuera fortalecido. La forma en que Jesús estaba siendo preparado, hermanos, para tener fuerza en el ministerio era venciendo la tentación, y luchó contra la tentación para poder tener victoria sobre las pruebas de la vida que venían más adelante. Hermanos, y cada uno de nosotros debemos de saber que van a venir examen, que va a venir pruebas en nuestra vida constantemente, que van a venir, hermanos, momentos difíciles para ser probados, hermanos, donde ahí vamos a ser puestos, hermanos, en examen para si nos fortalecemos en Dios, o también, hermanos, el Señor nos va a usar de una forma para su ministerio. Jesús, dice la Biblia, que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y pasar tiempo a solas con Dios. Pero, hermanos, aquí encontramos también esta palabra tentación. La palabra tentación, hermanos, es la palabra que se puede usar en dos sentidos: en el sentido bueno y en el sentido malo.
Cuando la Biblia nos dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús para ser probado, para pasar esa prueba, esa tentación, se refiere a la parte, hermanos, de esta palabra que es bueno, que significa poner a prueba, probar, demostrar, que sea fortalecido. Y en este sentido, hermanos, fue como el Espíritu Santo llevó a Jesús para que fuera probado en el desierto, para que pasara la tentación. En este caso, la palabra, hermanos, es para que pudiera ser fortalecido. En el sentido malo, la palabra tentación es seducir. Generalmente nosotros pensamos, cuando se oye la palabra tentación, pensamos en esta connotación del uso de esta palabra, y es ser seducido, ser tentado, ser engañado para pecar. Hermanos, y en ese sentido también es usado porque el diablo también participó en esta porción de la Escritura como un personaje, hermanos, que trató de que Jesucristo hiciera algo incorrecto. Aquí hay 3 tentaciones, hermanos, que podemos ver, y la primera era satisfacer con su poder las necesidades de la vida. La tenemos en Lucas capítulo 4, versículos 3 y 4, donde si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ahora observe, hermanos, alguien puede buscar Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, para que vea qué mandamiento, hermanos, se está aplicando aquí para el diablo, para que, hermanos, bueno, no el diablo, sino para que Jesús pueda violar la ley. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. ¿Alguien lo encontró? ¿Lo puede leer? Muy bien, hermanos. Entonces, para que entendamos que no solamente de pan vivirá el hombre. Los deseos de la carne, hermanos, representan estas piedras que se conviertan en pan. Y hermanos, no todo es comida, no todo es material, no todo es casa, vestido. Las necesidades de la vida son importantes, hermanos, pero no todo es eso. El problema, hermanos, no son las necesidades, sino cuando nos olvidamos de Dios por suplir esas necesidades, es decir, nos olvidamos de su voluntad. La tentación, hermanos, no es que el Señor nos diga que está mal en comer, o mal en vestirnos, o mal en buscar ropa, sino que la tentación que podemos nosotros tener es que hacemos y buscamos eso y nos olvidamos de la voluntad de nuestro Dios. Ahí, hermanos, nos caemos en pecado, porque la tentación está en vivir solo para lo físico, en vivir solo para recibir y no para dar. El hombre necesita ser alimentado también espiritualmente. Por eso Lucas capítulo 6, en el versículo 50, podemos nosotros ver, hermanos, cómo el hombre necesita el alimento espiritual. Ahora, hermanos, en segundo lugar, primera tentación. La segunda la encontramos en el versículo 5, 6, 7 y 8 de Lucas capítulo 4. La ambición de poder. Ahora usted, un hermano o hermana que lea Deuteronomio 6:13 para ver la relación que hay de esta tentación con el mandamiento en el Antiguo Testamento, hermanos. Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amén. Solamente al Señor debemos de adorar. Hermanos, los deseos también
del poder, los deseos que tenemos del mundo, de los placeres, de filosofías del mundo. El poder del mundo se manifiesta, hermanos, con lo que habíamos dicho: casas, automóviles, posesiones, riquezas, influencia. Satanás engaña a muchos mostrándoles el poder y la gloria del mundo. Y Satanás, hermanos, a muchas personas está engañando de tal forma que se olvidan de Dios. La tentación, volvemos a decir aquí, viene, hermanos, por satisfacer esos deseos y ambiciones propias y olvidarse de seguir a Dios, olvidarse de poner primero a Dios. Y por eso, hermanos, aquí en el versículo 8 dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No nos hagamos, hermanos, como este mundo. En Romanos 12 dice: no nos hagamos conforme a este mundo, no nos acomodemos. Pero también en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 nos dice la palabra que no amemos las cosas que hay en el mundo. Amén. No amemos lo que el mundo está ofreciendo, porque muchas veces eso nos va a alejar. El deseo de tener una casa mayor, un automóvil, una posesión, una influencia, hermanos, y eso nos va a alejar de la adoración a nuestro Dios, y eso se convierte en una adoración al enemigo Satanás. Entonces, hermanos, no amemos las cosas que hay en el mundo. Pero en tercer lugar, aquí en este pasaje podemos ver en los versículos 11 y 12, la tercera tentación, hermanos, es esa exhibición de poder. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, encontramos, hermanos, el contraste de este mandamiento. Deuteronomio 6, 16. Alguien lo lee, por favor. 6, 16, Deuteronomio. Amén. No tentarás, ¿verdad? Son mandamientos que Dios les daba a su pueblo. Hermanos, la vanagloria de la vida. Aquí está tratando con también, hermanos, el torcer de las Escrituras, el engañar a la gente torciendo las Escrituras. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado hoy en día, hermanos. El diablo está tratando de torcer las Escrituras, la Biblia, para que la gente pueda acomodar todo esto de la ideología de género metido, hermanos, en las Escrituras. Usted dice: ¿cómo es posible si la palabra de Dios es clara? Si la palabra de Dios dice claramente que esto que están practicando es pecado y aquello también es pecado. Hermano, están distorsionando la palabra de Dios. Hermanos, más adelante les voy a pasar un estudio sobre, hermanos, algunos versículos que algunas versiones de la Biblia no tienen, porque no les interesa hablar de la deidad de Cristo, de la salvación. Por ejemplo, la NBI, la Dios habla hoy, y otras versiones de la Biblia, hermano, están corrompidas, están mutiladas, y son versiones que a veces nosotros agarramos y decimos: bueno, es que le entiendo más. Hermano, tengamos cuidado, porque el diablo está tratando, hermanos, de desviar, de engañar, de torcer las Escrituras, y hoy en día más, porque están saliendo versiones, hermanos, corrompidas. Así que tengamos cuidado. El diablo está, hermanos, metiendo eso, metiendo como aquí al Señor Jesucristo le pone esta tercera tentación. No tentarás al Señor tu Dios. Le dijo: échate, ¿verdad? Al fin que esté escrito que te van a venir a recoger y no te va a pasar nada, no te vas a golpear. Pero dice: no lo vas a tentar. El poder de Dios no es para exhibición. El poder de Dios no es para exhibición, hermano. Dios obra, Dios se manifiesta, pero, hermanos, Satanás quiere que se distorsione ese poder de Dios, como también lo vemos en muchas iglesias, haciendo un espectáculo, haciendo cosas que, hermanos, sale de la mente, hermanos, de lo que el Señor mismo nos muestra en su palabra. La gente en muchos casos no quiere, hermanos,
también ser ayudada, ser llevada en una disciplina, en un sacrificio, en una negación. La gente, hermanos, muchas veces está buscando puro espectáculo, hablando de la vida cristiana, a algo que sea rápido, algo que sea light. Ya no se estudia la hermenéutica, porque la hermenéutica divide, dicen algunas corrientes. Ya no se ve el pasaje de una forma metida, concreta, para poder analizarlo, porque eso no conviene al estudio profundo de la palabra de Dios, hermano. Y entonces quieren algo ligero, algo que sea. Y hermanos, muchas veces nosotros como cristianos preferimos más esa botanita que hay, en lugar de tener un plato fuerte, un plato sólido. Debemos de, hermanos, de cuidar lo que la palabra de Dios nos muestra. Gracias por la Reina Valera 60. Es una buena versión, hermano. Es una versión confiable, es una traducción de la Biblia. Hermanos, sabemos que esto no es el original, pero hermanos, es una buena traducción de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos nosotros, hermanos, entonces, ¿cómo podemos ver esta tentación? A veces, hermanos, buscando los hombres una religión de sentimientos, una religión donde la palabra de Dios no debe de ser torcida, hermano. El camino de la cruz es el camino de Dios. Recordemos, hermanos, Israel en el Éxodo, de Israel cayó en pecado en el desierto, hermano. Adán, cuando fue tentado, cayó en pecado en Génesis capítulo 3. Jesús, cuando, hermanos, vence la tentación y nos da la seguridad y la garantía de que nosotros también podemos vencer esa tentación. Porque van a venir a nuestra vida momentos difíciles, porque van a venir a nuestra vida momentos donde vamos a querer, hermanos, nuestra carne va a querer hacer algo que no le agrada a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Satanás vino aquí, hermanos. Satanás, hermanos, metió 3 tentaciones en la vida de nuestro Señor. En Romanos capítulo 5, en el versículo 12, la palabra de Dios dice así. Por favor, lea ahí su Biblia, sígame con su vista. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Está hablando, hermanos, de la obra de Dios, de la obra de Jesús. Hermanos, en el mundo también, hermanos, hay tentación. Ya hablamos de Israel, cómo cayó, de Adán, cómo Jesús pudo vencer, hermanos. Pero también, hermanos, en el mundo hay mucha tentación. Es la misma estrategia que hemos visto desde el inicio del diablo. ¿Cuál es? En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7, vemos ahí, hermanos, que es la misma estrategia.
Desde el principio Satanás está atacando, hermanos, con los deseos, con la vanagloria. Y Satanás, hermanos, nos va a atacar a nosotros también. No estamos exentos de ser tentados. Y si accedemos a la tentación y la tentación toma control en nuestra vida, vamos a caer en pecado. 6 cosas, hermanos, que debemos tener en cuenta si queremos vencer la tentación. De forma rápida las voy a mencionar, hermano. La tentación, hermanos, es hacia el interior del corazón del hombre. La tentación va, hermanos, de afuera hacia adentro del hombre. En el libro de Marcos, capítulo 7, en el versículo 20, Marcos capítulo 7, ya hablamos de las 3 cosas que vinieron a tentar a Jesús, nuestro Señor. Marcos capítulo 7, ¿lo tiene? Versículo número 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Dios, hermanos, no tienta para que hagamos lo malo. No pone la tentación a nosotros para que hagamos lo malo. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, no fue llevado, hermanos, para ser tentado hacia el mal. Él fue llevado para ser fortalecido. Pero Satanás usó ese momento cuando el Señor ya tenía 40 días en ayuno, cuando su cuerpo físicamente tenía hambre también porque estaba en ese ayuno, hermanos, puso esa la tentación. Satanás lo que hace es tentarnos para hacer lo malo, para caer, para desobedecer a Dios, para meternos, hermanos, en rebeldía contra Dios. Pero cuando uno, hermanos, está en el camino de Dios y Dios pone esa prueba o esa misma palabra que es tentación, pero vista del sentido que es llevado a que sea fortalecida la persona, hermanos, es para que nosotros seamos más fuertes, más sólidos, con más carácter cristiano. Eso nos va a ayudar. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 13, mire por favor la Biblia, Santiago 1:13, nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Aquí está la palabra que significa examinado, puesto a prueba, llevado a un examen para ser llevado a un crecimiento espiritual. Cuando alguno es puesto en esa forma, en esa tentación, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Ahora aquí, hermano, cuando nosotros ahí también, recuerde que venimos de una raza caída, de una naturaleza caída, y esa está dentro de nosotros. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, hermanos, la tentación es hacia el interior del corazón del hombre. Ninguna tentación, hermanos, es más allá de lo sobrenatural. Debemos de saber eso, hermanos, porque si nosotros entendemos la Biblia, y la Biblia, hermanos, nos está ayudando para que podamos vencer la tentación, nos dice, mira, hay algo dentro de ti que va a buscar hacia eso, hay algo dentro de ti que va a querer ir a caer en la tentación, a ceder ante esa tentación. Pero dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, algo bien interesante, hermano. Dice,
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, toda tentación, en segundo lugar, hermanos, toda tentación la podemos vencer. No hay ninguna tentación que venga a nuestra vida que sea sobrenatural. No hay ninguna tentación que diga, es que esto está muy difícil de vencer. Esto es imposible para el hombre vencer. No. Esto Dios lo hace. Dios puede ayudarnos a vencer esa tentación. Por eso es que al conocer la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre, porque luego muchas personas se engañan y dicen, no, es que esto está bien difícil, pastor, es que esto es imposible, pastor, esto no puedo sacarlo. No quieres sacarlo, no quieres dejarlo, no quieres quitarlo de tu vida, pero si tú pides a Dios, si tú te sometes a Dios, eso lo puedes vencer. Amén, hermano. Por eso, mire, la Biblia dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La segunda cosa, hermanos, que nos dice este versículo, que algo que Dios va a controlar y permitir es que cuando venga una tentación a nuestra vida, ya nos dijo que no es sobrenatural, o sea que la podemos vencer. Pero también nos dice, yo te conozco a ti, hijo. Yo te conozco a ti, hija. Yo te conozco a ti, hijo. Yo sé lo débil que eres y sé cuánto puedes aguantar. Entonces, yo te voy a cuidar. No voy a permitir que algo muy grande, que yo sé que tú no puedes soportar, venga a tu vida. Mire cómo es Dios, hermano. Porque Dios nos conoce, cada uno de nosotros. Algunos hermanos somos débiles en esto, otros somos débiles en esto, otros somos débiles en aquello y otros somos débiles en aquello. Y dice Dios aquí en el versículo 13, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que también, hermanos, dará también juntamente con la tentación la salida. Hermanos, nos da una salida. Hay una salida siempre cuando toda tentación se presenta. Vamos a salirnos, vamos a salir, vamos a correr, vamos a huir, vamos a alejarnos. Que Dios nos ayude, hermanos, para que podamos detectar la tentación y no caer en tentación, sino salir, huir por donde el Dios nos abre la puerta para huir de la tentación. Amén, hermano. Entonces ya llevamos 3 características. La cuarta, hermanos, es que Jesucristo entiende nuestras tentaciones. ¿Por qué? Porque dice Hebreos capítulo 2, verso 18, no lo busque, ya lo buscamos, dice que Él fue tentado en todo. Él nos entiende. Él sabe, hermanos, lo que es la tentación. No solamente fue tentado ahí, hermanos, cuando el diablo fue al desierto. Si usted, hermanos, no perdió Lucas capítulo 4, en el versículo 13, mire por favor ahí. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué dice, hermano? Se apartó de él. ¿Sí? Así dice, ¿verdad, hermano? Pero fíjese, por un tiempo. Es decir, lo tentó en el desierto y lo siguió tentando en otros momentos, hermano. La tentación va a venir varias veces. Es decir, viene la tentación y puedo salir victorioso hoy. Muy bien, hermano, ya vencí al diablo, ahora sí lo vencí. No, cuídate, porque mañana también va a venir el diablo. La Biblia dice que con Jesucristo, le dice, fue tentado, pero lo dejó, se apartó de él el diablo, pero por un tiempo. Pasó el tiempo y otra vez estaba buscando en qué momento otra vez tentarlo, otra vez hacerlo caer. Y así es el diablo con nosotros, hermanos. Jesucristo, hermanos, nos conoce y ha pasado por toda prueba. Jesucristo está presente para ayudarnos a vencer la tentación siempre, hermanos. Hebreos 2, 17 y 18. Y en sexto lugar, la tentación es vencida, hermanos, al someternos a la palabra de Dios, a nuestro Dios. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Dice, escrito está.
Así le contestó Jesús al diablo. La palabra de Dios dice, es tan importante meternos a la palabra de Dios para poder resistir al diablo, hermano, porque el diablo trata de engañarnos, hermanos, y es al someternos a Dios, al someternos a su autoridad, a su voluntad y al someternos a su palabra, nosotros vamos a ser victoriosos. Santiago capítulo 4, por favor, este último versículo, Santiago capítulo 4, versículo 7 y 8. Someteos pues a Dios. Amén, hermanos. Es decir, sométete a Dios, obedece a Dios, obedece su palabra, obedezcamos cada momento que tengamos de su palabra. Luego dice, resiste al diablo y huirá de vosotros. Sométete a Dios, resiste al diablo y va a huir de ti. Jesucristo resistió la tentación del diablo y el diablo lo dejó, pero luego volvió. De la misma manera, hermanos, nos sometemos a Dios, viene el diablo, pone la tentación, no caemos, lo resistimos, se va. Y luego otra vez va a venir, hermano, por otro lado, por otro momento, o un momento débil en nosotros. Y así, hermanos, podemos nosotros tener victoria cuando venga la tentación. Amén. La tentación van a venir a nuestra vida, hermano. La tentación, hermanos, van a venir a todos nosotros. A lo mejor en este día usted fue tentado, pero podemos tener victoria, podemos vencer. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude para poder vencer la tentación. Todos somos tentados, amén. Amén, hermano. Todos somos tentados. No hay hombre o mujer que sea tentado, que no sea tentado. Así que, pero la tentación es pecado, es la antesala para el pecado. Hermanos, que Dios nos dé fuerza. Vamos a orar, hermanos, ahí donde estamos. Cierre sus ojos, hermano, hermana, ahí donde usted está, si nos está viendo por medio del internet. Señor, usted sabe si está cayendo, si el diablo está venciendo, sabe cómo el diablo es astuto y conoce su debilidad y conoce su estado y viene y muestra la tentación para que podamos ser engañados. Pero tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos, porque podemos vencer la tentación, podemos salir de esa tentación. Tenemos la promesa de Dios, Jesucristo está con nosotros y nos ayuda. Las tentaciones no son de forma sobrenatural, sino son cosas que podemos vencerlas, que podemos decirle que no, que también nos da una salida para poder estar fuera, para poder alejarnos de ese momento. Yo no sé cómo está su vida, hermano o hermana, yo no sé cómo está su vida, pero es momento de hablar con Dios, es momento de platicar con Dios. ¿Hay algún terreno que está ganando el diablo en su vida? Dios no nos pone en tentación para hacer lo malo. Dios nos pone en esos momentos de examen, de prueba, para crecer y para fortalecernos. Es diferente a lo que el diablo hace en la vida de las personas. El diablo pone la tentación para atraparnos, para alejarnos, para desobedecer a Dios. Señor, te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros para vencer la tentación. Sabemos que a todos nos vienen en diferentes momentos, en diferentes lugares, pero tú nos muestras a través de esta palabra preciosa cómo nuestro Señor Jesucristo pudo vencerle. Ayúdanos a también vencer, a también tener victoria. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios. Hermanos, recuerde
por la parte de afuera, ahí están los hermanos con la ofrenda, si usted trae una ofrenda, un diezmo, una ofrenda misionera, ahí está, salimos por las puertas y hermanos, vamos a alabar a Dios, amén hermano, amén, vamos a alabarle con gozo, con alegría, porque Dios nos ha dado victoria en este momento, porque Dios nos ha ayudado. Bien, hermanos, cantemos la segunda estrofa y coro de este himno, Te cuidará el Señor. La segunda estrofa y coro. Dice: Cuando flaqueare tu corazón, te cuidará el Señor. En tus conflictos y tentación, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor. No te verá solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Amén, hermanos. Decimos el texto, hermanos, Revelación 22. Vamos a decir otra vez fuerte, hermano. Revelación 22, 21. Amén, amén, hermano. Dios les bendiga, hermano. Pásenle.